¿Cómo fue el proceso de ubicación de América Latina? La urbanización en Latinoamérica se desarrolla en tres grandes se desarrolló en tres grandes periodos. Periodo amerindio se manifiesta a través de las grandes culturas precolombinas como la de los mayas, aztecas e incas, que crearon deslumbrantes ciudades como Palenque, Uxmal, Chichen Itzá, Copán, Tenochtitlan, Machu Picchu y Cusco. Ver testimonio de un conquistador. Periodo de la conquista se inicia con la llegada de los conquistadores españoles que primeramente se asentaron en las islas del Caribe, luego ocuparon las ciudades amerindias y después fundaron nuevas ciudades, en especial en territorios ricos en minerales como potasio y en áreas costeras, donde instalaron ciudades-puerto. Periodo de la inmigración. Se desarrolla en el arribo de numerosos contingentes de inmigrantes europeos, en especial a partir de 1870 y 1880 cuando se construyeron nuevas carreteras, se instalaron las vías férreas y se fundaron los restaurantes, las restantes ciudades latinoamericanas. Se incrementa tras la Primera y Segunda Guerra Mundial. Testimonio de un conquistador sobre la ciudad de Cusco. Esta ciudad es la más importante de todas aquellas en que estos señores tenían su residencia. Es tan bella que sería digna de verse en España. Está llena de palacios señoriales, pues allí no vive ninguna persona pobre. Cada señor construye su casa, así como todos los caciques, aunque no viva de manera permanente. La mayoría de las casas son de piedra y otras tienen la mitad de su fachada de piedra. Hay casas de adobe y están dispuestas con mucho orden. Las calles en Damero, en Damero, muy angostas, todas pavimentadas y en el medio tienen cunetas de piedra. El aumento de la población urbana en América Latina en porcentajes. En 1990, el 72% de la población latinoamericana eligió las ciudades como lugar de residencia y según estimulaciones de las Naciones Unidas, este predominio de la población urbana irá en aumento. Se estima que hacia el año 2025 Hacia el año 2025 será el 84%. Esta proyección agudiza el grave problema de los grandes espacios vacíos latinoamericanos y crea la necesidad de desarrollar medidas para que la distribución de la población sea más equilibrada. Es un desafío al futuro latinoamericano que tenemos la responsabilidad de afrontar y revertir. ¿Cómo son las ciudades latinoamericanas? Nuestras ciudades poseen características propias. Las principales son el trazo de endamero, semejante al de tablero de ajedrez, la presencia de una plaza central, alrededor de la cual se asientan los principales edificios públicos, el comercio callejero, a través de numerosos vendedores ambulantes, la primacia de una ciudad, la primacia de una ciudad que suele ser la capital del país, metrópoli, y es donde se concentra la mayor parte de la población metropolización, con excepción de Colombia y Brasil, países latinoamericanos que no son macrocéfalos como los demás. El asentamiento de barrios de viviendas precarias como las villas miseria de Argentina o las favelas de Brasil, en los alrededores de las principales ciudades. ¿Cómo viven las sociedades latinoamericanas hoy? La población urbana son empleados artesanos, comerciantes industriales, propietarios de haciendas y presentadores de servicios. Estos últimos actualmente constituyen el sector activo de mayor crecimiento. Tienen distintos niveles de vida según el poder adquisitivo de cada grupo. En general, tienen cubiertas sus necesidades educativas y de salud. Los grupos dirigentes son los que viven mejor. Trabajadores informales habitan en la periferia de las ciudades, viven en casas precarias, son obreros desocupados o trabajan por cuenta propia, carecen de servicios sanitarios, agua potable y cloacas.
La población suburbana, trabajadores de la industria, están protegidos por leyes laborales, tienen beneficios sanitarios y sociales. Los campesinos viven en áreas agrícolas marginales, trabajan tierras pobres, están lejos de los centros de consumo, carecen de asistencia médica y escuelas, no tienen posibilidad de obtener créditos bancarios para comprar máquinas agrícolas. Los levantadores de cosecha forman parte de la migración golondrina. Se traslada para trabajos temporarios, se ocupan en el momento de la cosecha y quedan sin trabajo durante varios meses del año. Deben recurrir a trabajos complementarios, no tienen protección social. Las actividades económicas. Latinoamérica posee una extraordinaria riqueza natural, aunque sus recursos y la capacidad técnica para exportarlos no se distribuyen en forma homogénea. El esfuerzo de muchas de las naciones que conforman este subcontinente para industrializarse y avanzar técnicamente es digno de destacar, particularmente en las últimas décadas, en cuanto a las relaciones comerciales de Latinoamérica con el exterior. Aún predomina la exportación de materias primas y la importación de productos elaborados. El comercio interior se encuentra en vías de desarrollo y en este aspecto cabe resaltar la conformación del mercado común del sur del grupo andino y de la Aladi, entre otros. Agricultura. El desarrollo agrícola es desparejo y muestra grandes contrastes. Hay países que poseen una agricultura de subsistencia solo satisface las demandas internas, inclusive en algunos predomina un solo cultivo, monocultivo, como la caña de azúcar en el Caribe. Otros países más significados consiguen buenas producciones y pueden exportar entre ellos Argentina, México, Brasil, Chile y en menor medida Colombia, Perú, Venezuela, entre otros. Ganadería. Predomina la cría de bovinos, tanto por aprovechamiento cárnico como lechero. En estos aspectos se destaca la región pampeana argentina, en zonas cálidas como la llanura chaqueña, los llanos venezolanos. Los llanos venezolanos y la zona S y SE de Brasil se crean cruzas con cebúa a fin de lograr animales más resistentes. En áreas semidesérticas predomina la cría de ovinos y caprinos. Los porcinos, en especial en Brasil, México y Argentina. Explotación forestal. Se concentra en tres áreas de explotación: selvas y bosques tropicales, en especial en la selva amazónica de Brasil, principal productor, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador. En las sierras de México y América Central, áreas ricas en caoba, cedro, quebrancho y pino paraná, bosques de coníferas. Se destacan los de Chile, cuya explotación se destina a la producción de papel, monte, áreas destinadas básicamente a la obtención de leña, en especial el NE y de Brasil, centro de México y zonas áridas de Argentina. Minería. Las reservas mineras son realmente importantes. Actualmente se destacan las explotaciones de Brasil en hierro y estaño, Chile y en menor medida Perú en cobre, Nicaragua en oro, Honduras en plata. Pesca. Las especies más capturadas son anchoitas, lenguado, arenque, salmón, bacalao. Los países de mayor producción son México, Chile y Perú. Desarrollo industrial. El desarrollo industrial de América Latina es relativamente reciente.
en especial si lo comparamos con el de América anglosajona, y muestra cierta lentitud, sobre todo por la escasa disponibilidad de capitales y la falta de una adecuada infraestructura y capitales y cierta lentitud, sobre todo por la escasa disponibilidad de capitales y la forma de una adecuada infraestructura para la comunicación y el transporte. Solo algunos países presentan actualmente buen desarrollo industrial, como México, Brasil, Argentina y en menor escala Chile. El resto en general solo aportan principalmente materias primas y deben importar productos industrializados de materias primas y debe importarse de países más desarrollados. Esto perjudica la economía de los países de escaso desarrollo y aumenta las diferencias socioeconómicas ya que las materias primas, así como la mano de obra, constituyen recursos en general cada día más desvalorizados en el mundo actual. Para identificar esas diferencias, los países cercanos se unen creando mercados regionales que facilitan el libre comercio de mercadería. Destacados centros industrializados latinoamericanos. En México, eje urbano universal que influye en las ciudades de México, Puebla y Guadalajara. En Brasil, triángulo industrial formado por San Pablo, Río de Janeiro y Belo Horizonte. En Argentina, cinturón urbano industrializado correspondiente al litoral del río Paraná y del río de la Plata, desde San Lorenzo, Pecia de Santa Fe de la Plata, Picia de Buenos Aires. El Mercosur, Mercado Común del Sur, integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, al que se sumaría Bolivia y Chile y pueden ingresar aproximadamente Colombia y Venezuela. El grupo andino, integrado por los países andinos, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Chile se retiró en 1977, además de la Asociación Latinoamericana de Intercambio y el Mercado Común Centroamericano, entre otros. Los grandes espacios vacíos. Uno de los más grandes problemas que se generan con respecto al espacio latinoamericano es la existencia de grandes vacíos prácticamente vírgenes o con escasa población. El Fondo del Golfo de México. En este caso, a pesar de que los presidentes mexicanos de las últimas décadas señalaron la necesidad de una marcha hacia el mar, es decir, el desarrollo de las bajas tierras costeras del Golfo, la raíz esencialmente continental del país hace que sigan manteniéndose las zonas costeras con muy escasa población, los bajos Andes orientales peruanos. Aquí la situación se agrava más aún, porque las altas murallas andinas que miden al interior del continente forman una barrera con alturas de 5.000 a 6.000 metros que aísla a los holandeses de las flotas bajas, que aíslan a los habitantes de los bajos Andes orientales peruanos, obligándolos a bajar los ríos amazónicos a lo largo de miles de kilómetros para alcanzar las ciudades y puertos de América. Los llanos colombianos se producen los vacíos porque, como en el caso peruano, los altos cordones andinos que miran al interior del continente forman una muralla que se impide al país el desarrollo de sus llanos sin mercados naturales y que miran al interior del continente forman una muralla que le impiden al país el desarrollo de sus llanos sin mercados naturales y casi vacíos.
La meseta patagónica argentina es un territorio de contrastes casi desierto, donde la escasa población se aglutina en islas mineras, agrícolas, puertos, y en el cual predominan los valores. Esto es consecuencia de la dureza del clima y de las explotaciones tradicionales. El ganado lanar que degradaron el suelo. La Amazonia brasileña es la mayor extensión en superficie continua de selvas tropicales del mundo. Está regada por el río Amazonas, cuyas márgenes se hallan cubiertas de depósitos sedimentarios y materiales orgánicos en su descomposición. La flora de la región es de las más ricas del mundo y su fauna es también rica y variada. Sin embargo, la densidad de su población es muy baja. Buena parte de estas se congrega en centros urbanos aledaños y otra parte está compuesta por aborígenes emparentados con las tupi guaraní que ven amenazada su existencia por el avance de las compañías de las compañías de explotación de las riquezas naturales de la zona. Es preocupación brasileña coloniza esas inmensas selvas interiores. De ahí la creación de Brasilio y la construcción de. Se, se preocupa, es preocupación brasileña colonizar esas inmensas selvas interiores, de ahí la creación de Brasilia y la construcción de carreteras a ciudades como Belén y Porto Belo y la transamazónica. Transamazónica. La integración de estos grandes vacíos a la totalidad del espacio latinoamericano, decisión fundamental política y económica, quizás sea la clave del futuro desarrollo de nuestra querida América del Sur y de toda América Latina, la patria grande. América anglosajona, la del gran desarrollo, ocupa el norte de América, abarca Canadá, Estados Unidos, incluyendo Alaska. Ambos países están asociados con la América desarrollada, rica y poderosa, altamente industrializados, con un elevado porcentaje de organización a la vanguardia en los emprendimientos tecnológicos de punta, con una población que en general de una alta calidad de vida. Han traído a los siguientes haciendo. Elevado porcentaje de urbanización a la vanguardia de los emprendimientos tecnológicos de punta, con una población que goza en general de una alta calidad de vida. Han atraído y lo siguen haciendo a personas procedentes de los más dispares rincones del planeta. Esos rasgos comunes no ocultan, sin embargo, las significativas diferencias existentes entre los dos países y su muy distinta gravitación en el contexto mundial. Aspectos de su conquista y colonización. Los primeros en llegar a América del Norte fueron los vikingos daneses. Alrededor del año 1000 descubrieron y colonizaron Groenlandia e intentaron ocupar la costa oriental norteamericana, pero fracasaron ante la resistencia de sus pobladores indígenas. Pasaron 500 años y a esas tierras llegaron los conquistadores ingleses, que lograron colonizar y establecerse en la costa atlántica en 1776. Las 13 colonias británicas de la costa oriental se independizaron de la Gran Bretaña, formando los Estados Unidos. Sin embargo, la influencia inglesa de entonces y la que vendría luego con los inmigrantes europeos, pues inmigrantes europeos provenientes de países que vivieron el impacto de la revolución industrial, produjo cambios radicales en el modelo de sociedad
cambios radicales en el modelo de la sociedad y en el desarrollo de las ciudades de América anglosajona. La industrialización inglesa impacta a Estados Unidos y Canadá antes que a otros países de América y originó un notable crecimiento urbano industrial a partir del siglo X1X. Una particular composición étnica. En la composición étnica de América anglosajona predomina el grupo blanco sajón, del origen inglés anglosajón. Los grupos aborígenes amerindios que poblaron esas tierras fueron disminuyendo considerablemente con el avance de la colonización europea hacia el oeste. La población mestiza es muy poco numerosa debido a la escasez, debido al escaso acercamiento de las familias. Que La población mestiza es muy poco numerosa debido al escaso acercamiento de las familias de colonos con los indígenas. La población negra es hoy la minoría étnica más numerosa. Se originó con la llegada de inmigrantes forzados traídos del África como esclavos, quienes, quienes recuperaron la libertad tras la Guerra de Secesión 1861-1862. Actualmente, aunque la Constitución de los Estados Unidos habla de la igualdad entre los hombres, lamentablemente perduran las diferencias sociales y económicas entre blancos y negros, una población desigualmente distribuida. Los casi 300 millones de habitantes de América anglosajona no se distribuyen en forma homogénea sobre el territorio. La existencia de áreas de mayor o menor áreas de mayor o menor densidad de población se explica por razones físicas, históricas y culturales. El área de mayor densidad abarca la costa atlántica de Canadá, el norte de Estados Unidos y la región de los grandes lagos. La relativa proximidad a Europa y la presencia de recursos naturales jugaron un papel muy importante al atraer a los al atraer a los primeros colonizadores del siglo XV2, seguidos más tarde por inmigrantes de todas las nacionalidades, la costa de Estados Unidos sobre el Pacífico ocupa el segundo lugar en cuanto a densidad de población, escasamente poblado hasta el siglo pasado. La fiebre del oro revirtió la situación de un primer momento y luego el clima benigno y los fértiles valores a pobladores y crecimiento urbano. Actualmente esto considerado el área más dinámica de Estados Unidos. Las zonas ubicadas en altas latitudes presentan una situación muy diferente, ya existen grandes áreas prácticamente despobladas. Los territorios del no en Canadá solo alcanzan una densidad de 0,1 habitantes y hasta 3. La población envejeció en EU y en menor medida Canadá y sufrieron en un siglo un vertiginoso aumento en el número de habitantes. Esta exposición no se explica solo por el crecimiento natural de la población, sino por la fuerza inmediata. Sino por la fuerte inmigración recibida durante los siglos X1X y XX en Estados Unidos, el surgimiento de sentimientos hostiles e intolerantes hacia los extranjeros limitaron el ingreso de estos desde 1920. El freno a la inmigración transformó al
Las mejores condiciones de vida y los ingresos en la salud disminuyeron la tasa de mortalidad e incrementaron la de natalidad. El crecimiento de ambas naciones es muy lento, 1% anual. La disminución del número de jóvenes y el aumento de personas de edad avanzada la población de Estados Unidos y Canadá tiene orígenes diversos, síntomas. Los primeros habitantes del primero fueron los denominados genéricamente se estima que más de 1 millón de indios poblaban estas tierras cuando comenzó la penetración europea. A medida que los blancos avanzaron hacia el oeste, el número de indígenas declinó gravemente hasta superar apenas los 20.000. Los esquimales constituyen alrededor del 50% de la población de los territorios canadienses del Yukon y del noreste y un 10% de la población de Alaska. Sus comunidades se ubican en las desembocaduras de los ríos, en islotes o en las orillas del mar, ya que su economía tradicional reposa en la pesca. Ya que su economía tradicional reposa en la pesca, caza y recolección de especies marítimas. Los grandes cambios producidos a partir de la llegada de los bancos son los transportes y comunicaciones. Les proporcionan nuevas fuentes de trabajo, tal el caso de la caza de ballenas en el siglo X1X y la explotación del petróleo y gas en la actualidad. La población negra se ubica en el sur y noreste de Estados Unidos. Tiene su origen en los esclavos africanos que ingresaron en el siglo XB2, XB3 y X1X para las plantaciones sureñas de algodón. La América desarrollada. En Estados Unidos y Canadá, la industrialización y el desarrollo tecnológico estuvieron ligados a una mejor calidad de vida. En el área laboral, semanas de América desarrollada. Estados Unidos y Canadá, la industrialización y el desarrollo tecnológico estuvieron ligados a una mejor calidad de vida. En el área laboral, semanas de trabajo más breve, seguros de desempleo, vacaciones pagas más largas y jubilación temprana. Sin embargo, no todos los sectores de la población pueden aprovechar lo que brinda la sociedad de consumo o la que alcanzaron. También existen pobres cuyo nivel de ingreso está muy por debajo de la medida. En general pertenecen a minorías étnicas, son inmigrantes recientes, desempleados o habitantes de áreas poco desarrolladas, como por ejemplo el hábitat. La población rural de Estados Unidos. En el sur estadounidense es pobre y si se lo compara con el resto del país, el ingreso per cápita registra allí valores más bajos. Esta pobreza se manifiesta en los campos algodoneros del Valle del Mississippi. Una en Canadá, Quebec, una ciudad con acento francés. A través del río Lorenzo llegaron los primeros colonizadores franceses a la provincia de Quebec. El dominio se prolongó hasta mediados del siglo XB3, momento en que se inició la dominación inglesa. En la actualidad, Quebec es el corazón de Canadá, del Canadá francés, y la población de ese origen es de un 80%
Poderosas industrias. En Estados Unidos, la actividad industrial es sin duda el eje de la economía del país. Dentro de ella juegan un rol importante las empresas multinacionales que han generado un fenómeno sin precedentes a escala mundial. Estos monstruos empresariales se caracterizan por disponer de grandes inversiones de capital, alta concentración de mano de obra, elevados índices de mecanización con empleo de robots y gran desarrollo de la información. A menudo estas empresas están ligadas con la banca y vinculados al sector terciario. Los sectores más destacados corresponden a la industria de punta eléctrica, informática, sobre colonia, sobre corresponden a la plástico, siderúrgica y metalúrgica. Canadá también es un país industrializado, pero a diferencia de Estados Unidos, la mayor parte de las industrias no son de capitales cordienses, sino frijoles de grandes empresas extranjeras. La industria química del plástico, siderúrgica y metalúrgica. Canadá también es un país industrializado, pero en diferencia de Estados Unidos, la mayor parte de las industrias no son de capitales canadienses, sino de filiales de grandes empresas extranjeras. La tecnología y la agricultura. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la agricultura de los Estados Unidos ya se destacaba por la cantidad de hectáreas cultivadas. Pero ese los recursos mineros y energéticos de Estados Unidos. La gran superficie del país permite disponer de una amplia variedad de minerales, así como también aprovechar los distintos recursos energéticos. El gran consumo de energía sigue basándose en combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo. De allí la importancia de que tiene su extracción. Estados Unidos importa. De allí la importancia de que tiene su extracción. Estados Unidos dispone de un tercio de las reservas mundiales de carbón. También es un importante consumidor y productor de gas natural para uso doméstico y comercial. El desarrollo de la energía nuclear se vio favorecido por la abundancia de minerales radiactivos y por la importancia suma. División política de América. El continente americano ocupa el segundo lugar en el mundo por su extensión, después de Asia, antes de África y con un tamaño 3 veces superior al de Europa. Para su mejor organización se lo divide en tres grandes zonas geográficas: América del Norte, los tres grandes zonas geográficas: América del Norte, América Central, que incluye las islas del Caribe, y América del Sur. Veamos los estados que la conforman de sur a norte. Países de la Cuenca del Plata. Para la superficie de su cuenca, el sistema del Plata ocupa el cuarto lugar en el mundo y es uno de los más importantes por su potencialidad económica, diversidad climática y regiones. Determinan variadas riquezas hídricas cuyo uso y aprovechamiento es disputado por cada uno de los países. Los ríos de la Cuenca del Plata se aprovechan para generar energía eléctrica y como vías de investigación. La, la Gran Cuenca del Plata se divide en cuatro subcuencias: del río Panamá, del río Paraguay, del río Ushuaia.
Los países de la Cuenca del Plata son Brasil, Argentina y Paraguay, Bolivia y Uruguay. Los ríos del sistema del Plata vuelven sus aguas en el amplio estuario del río de la Plata. Las represas hidroeléctricas. Los grandes aprovechamientos hidroeléctricos persiguen objetivos muy claros: control de crecidas genéricas de electricidad. Los efectos negativos no son percibidos en forma inmediata. Entre ellos pueden señalarse la alteración del equilibrio ecológico del área, inundación de tierra, de terrenos, aceleración de procesos erosivos, desaparición de especies vegetales y animales y problemas de realización en el sistema. Aceleración de procesos erosivos, desaparición de especies vegetales y animales y problemas de velocidad de población. Itaipu es la mayor central hidroeléctrica del mundo. Países involucrados: obra binacional paraguaya-brasileña. Ubicación de la obra: sobre el río Panamá, 14 kilómetros al norte del puente internacional que una ciudad de este Paraguay y Foz de Iguazú, Brasil. Cantidad de turbinas 18, potencia instalada 16.000, 12.600.000 kilowatts. Estado de la obra terminada y en pleno funcionamiento. Usos: producción de energía, desarrollo regional, industrial y Yacirreta a Pipe. Países involucrados: obras binacional argentino-paraguaya. Ubicación de la obra: sobre el río Panamá, 80 kilómetros aguas abajo de las ciudades de Posadas, Argentina, y Encarnación, Paraguay. Cantidad de turbinas 20, producción 20.300.000 gigawatts. Superficie del lago 2.030 kilómetros cuadrados. Estado de la obra terminado en más de 50% de reserva. Superficie del lago 2.030 kilómetros cuadrados. Estado de la obra terminada en más del 50%. Se prevé que funcionará con sus 20 turbinas a pleno en 1998. Usos: producción de energía, desarrollo regional, industrial y turístico, navegación. Salto Grande es una obra de aprovechamiento y uso múltiples. Países involucrados: obra binacional argentino-uruguaya. Ubicación de la obra: sobre el río Uruguay, a 18 kilómetros de las ciudades de Salto, Uruguay, y Concordia. Cantidad de turbinas 14, potencia instalada 6.700.000 kilowatts, superficie del lago 783 kilómetros cuadrados. Usos: producción de energía, riesgo, desarrollo regional, material y países de la Cuenca del Plata, Argentina. Lugares declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO: Misiones Jesucristo Guaraníes, Santa María Mayor, Nuestra Señora de Loreto, San Ignacio Mini, Santa Ana, Parque Nacional de los Glaciares, Parque Nacional Iguazú, Punta Paraíso, en Península de Valdés, declarada Patrimonio Mundial. ¿Sabías que Argentina es el principal creador de ediciones de libros de Hispanoamérica? Los principales temas editados son de literatura y ciencias sociales. Esto me confirma que este libro nació allá.